del gobierno, orgullo de la militancia socialista. Calidad de Pulianas y también de otras partes de Granada que se han quedado fuera porque se ha quedado pequeño este pabellón. Porque gestionamos mejor que ellos las cuentas públicas, gestionamos mucho mejor que ellos la política en general. Y hemos tenido este último ejemplo del antivirus en la isla de Tenerife, con un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, hasta incluso del propio Papa. España ha vuelto a dar un ejemplo de gestión eficaz y de solidaridad internacional. Y lo hemos hecho como hacemos los socialistas las cosas, con rigor científico y técnico, con transparencia en la información para los ciudadanos que estaban preocupados, lógicamente, como nosotros, de la evolución de esta emergencia, con lealtad institucional, la que no tienen ellos. Recordemos la pandemia, lo decía antes el alcalde, y también con cooperación internacional. Qué gran lección la de esta crisis para recordarnos cuán importante es tener unas organizaciones multilaterales que hagan frente a crisis que no obedecen a pasaporte alguno. ¿Cómo vamos a confiar en un partido político como el Partido Popular que ni puso en pie la Agencia Pública de Salud Pública, ni desarrolló la Ley de Salud Pública del año 2011 cuando gobernó este país? ¿Y cómo se va a confiar en una ultraderecha que apoya proyectos políticos en Argentina o en Estados Unidos que se retiran de la Organización Mundial de la Salud, debilitando una organización que es fundamental para la salud pública global y, por tanto, de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas? Yo os lo voy a decir de manera muy coloquial. Con este gobierno de coalición progresista, España se viste por los pies. Por los pies. Sí. Se viste por los pies. España se viste por los pies, porque frente a otros que agachan la mirada, nosotros miramos de frente a las emergencias sanitarias, miramos de frente a las ilegalidades y también a las guerras injustas e ilegales en Líbano, en Palestina, o en Irán, o en Ucrania. Y por eso, tengo que deciros que es un absoluto orgullo ser el presidente del gobierno de este gran país. Es un orgullo ser español, porque estamos siempre del lado correcto de la historia. Es un orgullo, es un orgullo. Por tanto, no solamente estamos haciendo crecer mucho más, 6 veces, es que se dice pronto, 6 veces más este año que la media de la zona euro. Estamos creciendo con todas estas crisis que desgraciadamente estamos atravesando. Pero no nos quedamos ahí, sino que garantizamos que ese crecimiento se reparta y, sobre todo, a la gente más humilde y a la clase media y trabajadora de nuestro país. Gestionamos mejor también la política y las políticas que ellos. Y hay un cuarto argumento. Bueno, habría un quinto y es el siguiente, oye, vamos a darnos el gusto de ganar a la derecha, ¿no? Eso también es motivador. Queda igual, se hace o bien con el descaro de Ayuso o bien a la chita callando con Moreno Bonilla, pero al final son las dos caras de la misma moneda. Los recortes, la privatización y la desigualdad provocada por esos recortes y esa privatización de la sanidad pública. Habría también, bueno,
Y antes me decía un compañero, cuando venía por aquí, me decía, por el pasillo, me decía, hay que ganar al PP y a Vox. Efectivamente, vamos a ganar al PP y a Vox. A los dos. Con una papeleta. Solamente con una, con la del Partido Socialista. Pero estos son los argumentos, pero había un último que me gustaría compartir con todos vosotros para que también lo comentéis con los ciudadanos, con los vecinos en estos últimos días que estamos de campaña. Mirad, lo normal no es tener un gobierno de coalición progresista en el mundo hoy en día. Desgraciadamente no lo es. Lo normal es ver Mileis, es ver gente ultraderecha o de derechas y ultraderecha gobernando o países tan importantes como los que hay al otro lado del Atlántico. Lo normal no es lo que pasa en España, lo que sucede en España, que tengamos un gobierno de coalición progresista. Es bastante único, y hay que cuidarlo, y hay que protegerlo. Y tiene que pervivir más allá del año 2027. Yo siempre digo lo siguiente, yo estoy a mitad de tarea, y llevo 8 años, pero en un país como el nuestro, donde la sanidad está en manos de las comunidades autónomas, la educación de vuestros hijos y vuestras hijas está en manos de la Junta de Andalucía, la dependencia está en manos de la Junta de Andalucía, los servicios sociales, muchísimas políticas vinculadas con la vivienda o también con la igualdad entre hombres y mujeres están en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Lo que necesita el Gobierno de coalición progresista para llegar antes y más lejos en todas las políticas que tenemos por delante son aliados institucionales, son gobiernos también progresistas. Fijaos, si con una pandemia, con un volcán, con una emergencia sanitaria como el hantavirus, con una guerra en Ucrania, con otra guerra en Irán, con el genocidio en Palestina, con todo esto hemos sido capaces de crecer, de crear empleo, de redistribuir el crecimiento, ¿qué no seremos capaces de hacer con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía aquí en Andalucía? Sí, porque ellos no quieren una sanidad pública y universal. Lo que quieren es una sanidad privada y privativa para la clase media y trabajadora de Andalucía y del conjunto del país. Por eso, cuando habléis estos días con vuestros vecinos y vecinas para argumentar por qué hay que votar el próximo 17 de mayo y por qué hay que votar a María Jesús Montero como próxima presidenta de la Junta de Andalucía, hay que decirles que mal negocio para Andalucía el que continúen gobernando aquellos que quieren hacer negocio con la sanidad pública. Por eso, el primer argumento para votar al Partido Socialista el próximo 17 de mayo y hacer presidenta a María Jesús Montero es, si quieres un proyecto de derechos, esta es tu casa, es el Partido Socialista y esta es tu candidata, María Jesús Montero. Para poder repartir los frutos del crecimiento hay que crecer. Hay que crecer. Hubo un tiempo, durante la crisis financiera, que no se crecía, se aumentaban los impuestos a la clase media y trabajadora y se recortaba lo público, la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales. Lo sabéis bien, sobre todo aquellos que tenéis la ocasión y la oportunidad de estar en manos de los profesionales extraordinarios que tenemos en la sanidad, en la dependencia y en la educación. Pero no, lo decía porque hay que crecer. Hoy ha salido un dato que no llenará las portadas de mañana, sobre todo dependiendo de qué medios de comunicación, ¿no? Y algunos públicos, por ejemplo aquí, que de pluralidad tienen nada, pero fijaos que se empeñaron, después del debate y tal. Oye, 2 debates, 2-0 a favor de María Jesús Montero y el tercero el próximo domingo ganando las elecciones. Pero hoy salía una noticia que decía que en este momento de crisis bélica que está provocando
pues aumentos del coste de la vida como consecuencia del alza del precio de la gasolina y del gas, decía que España en este primer trimestre ha crecido 6 veces más. No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. 6 veces más que la zona euro. Y es el 5º año consecutivo en el que España crece más que todos estos países. Y no es magia, no es magia, se llama socialdemocracia. Porque hemos demostrado que se puede crecer y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que los jóvenes puedan tener un planeta habitable y podamos mitigar y adaptarnos al cambio climático. Que bien lo sabéis en Andalucía, también en Granada. Hemos demostrado que se puede crecer y se puede fortalecer el estado del bienestar y además reducir la deuda pública y el déficit público, como ha hecho María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Hemos demostrado que se puede revalorizar las pensiones conforme al IPC y además llenar la hucha de las pensiones, la vamos a dejar al final de esta legislatura en 25.000 millones de euros, para que la gente de atrás, que son los jóvenes, tengan una jubilación digna, como la tienen también los jubilados y jubiladas del hoy. Hemos demostrado que se puede crear empleo, que se puede subir el salario mínimo interprofesional, que se puede legislar a favor de la igualdad salarial entre hombres y mujeres y al mismo tiempo tener 22 millones de afiliados y afiliadas cotizando a la Seguridad Social, 10 millones de mujeres trabajando por primera vez en la historia en nuestro país. Tengo que deciros que estoy preocupado. Veo los acuerdos a los que están llegando la derecha y la ultraderecha allí donde suman, en Extremadura y en Aragón. Uno de los mensajes que están trasladando, bueno, el de la regularización de los migrantes, por supuesto, ¿no? Yo siempre digo, y lo quiero también compartir con todos vosotros y vosotras, este es un pueblo que, por desgracia, como otros muchos en Granada, en Andalucía y otras muchas partes de España, tuvieron que emigrar. Y no hace mucho, no solamente durante la dictadura, también durante la crisis financiera. Hubo mucha gente joven que yo me encontraba cuando viajaba fuera y pedía a esos gobiernos donde vivían esta gente joven como consecuencia de los recortes y la falta de oportunidades en España que protegiera, que reconociera derechos a los españoles y españolas que tuvieron que emigrar como consecuencia de esa crisis financiera y de la respuesta neoliberal fracasada que planteó la derecha y, por desgracia, también Europa entonces. Y yo me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo, como muchos de los que estáis aquí presentes, tuvo que emigrar a buscarse la vida fuera, en este caso Alemania. Y entonces, si vosotros y vosotras no pedíais a esos países que acogieran y reconocieran derechos a esas personas, a esos familiares, ¿cómo no vamos a reconocerlo nosotros a la gente que trabaja y aporta en nuestro país? Ayer mismo, lo decía porque otra de las cosas que están diciendo, tanto la derecha como la ultraderecha, es que quieren frenar el despliegue de las renovables, de las energías renovables. Y yo entiendo que hay un impacto local que tenemos que gestionar y que hay que hablar con las empresas energéticas para que creen economía, oportunidades en los municipios en los que se establecen. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y os voy a dar algunos datos para que os quedéis con ellos. De 2018, que es cuando entramos en el Gobierno, a 2026 hemos aumentado la potencia de generación de renovables en un 150%. ¿Esto qué significa? Para que nos hagamos una idea. En 2018, la factura de la luz que vosotros pagabais, un 75% se explicaba como consecuencia de la evolución del precio del gas. Un 75%. ¿Os imagináis hoy, con la guerra de Irán, el alza de los precios del gas, la factura de la luz que estaríais pagando? Bueno, pues hoy, gracias a que hemos aumentado la potencia en generación de renovables en un 150%, la factura de la luz que vosotros pagáis no se explica en un 75% por el precio y la evolución del gas, sino solamente un 10%.
10%. Por tanto, si hay que sacar una lección de todas estas crisis energéticas producto de guerras ilegales, que nosotros no solamente condenamos, sino que también empatizamos con aquellas personas que lo sufren, la población civil de Ucrania, de Líbano, de Palestina y también la población civil de Irán, pese a todo el rechazo que tenemos al régimen de los ayatolás, una lección que tenemos que extraer es que tenemos que apostar por nuestra energía. Y nuestra energía es este sol maravilloso que tenéis en Andalucía y el viento. No es el gas, no es el petróleo. Es eso de hacer rico a otras personas. Y si el PP y la ultraderecha defienden el parar las renovables, lo que están haciendo es defender los intereses de unos pocos, de las grandes energéticas, de las petroleras y de las gasísticas. Por eso nosotros también en Europa estamos defendiendo que hay que imponer un impuesto extraordinario a las empresas energéticas que se están forrando como consecuencia de esta guerra de Irán, como hicieron también con la guerra de Ucrania. Un modelo que funciona, que creces, repartes y que además demuestras que con derechos no se destruye, sino que se crean más oportunidades laborales y que con la transformación energética lo que estamos haciendo es ser mucho más autónomos, independientes frente a guerras que provocan desajustes energéticos que elevan el coste de la vida. Si eso es lo que tú defiendes, este es tu proyecto y tienes que votar al Partido Socialista el próximo 17 de mayo. Crecer, redistribuir y gestionar bien. Gestionar bien. Porque mirad, antes Olga me decía, yo no sé cómo vamos. Digo, si hay alguien que pueda arreglar la sanidad pública en esta comunidad autónoma, creedme si os lo digo porque yo he sido testigo, es María Jesús Montero. Lo es. Que compartamos esos argumentos, no solamente los que estamos aquí, sino sobre todo con toda la gente que está esperando el movilizarse para dar el cambio que necesita Andalucía el próximo domingo. Y yo quería apuntaros algunos de esos argumentos por si ayuda en vuestras conversaciones con familiares, con compañeros, compañeras de trabajo, con vecinos y vecinas de allí de donde vivís. Creo que el primer argumento lo ha dicho claramente María Jesús y es el lema de nuestra campaña. Nuestro proyecto político, el proyecto político progresista de izquierdas que lidera el Partido Socialista, es un proyecto de derechos. De derechos. Y esto puede parecer evidente, porque llevamos 8 años gobernando. Pero sobre todo los más veteranos y algunos jóvenes que están aquí que entonces sufrieron las consecuencias de la crisis financiera, de los recortes que perpetró Mariano Rajoy y su gobierno, con otros muchos gobiernos autonómicos del Partido Popular. Hay que recordar que esa crisis financiera, si algo nos demostró, si una lección nos dejó, fue que ningún país se hace grande a base de recortes, sino de expansión de derechos. Si hay un argumento para votar al Partido Socialista el próximo domingo, es que nuestro proyecto es un proyecto que defiende lo público, es decir, que protege y que expande derechos a todos y a todas. Y digo una cosa, lo estamos haciendo desde hace 8 años, cada martes, que es cuando se celebran los consejos de ministros y ministras en nuestro país. Ayer mismo, por ejemplo, fijaos, el Consejo de Europa dijo que España era el mejor país del mundo para todas aquellas personas LGTBI que quieren vivir en un país. Consideraron que España es el mejor país del mundo porque protege sus derechos y defiende sus libertades. Hay mayor orgullo que ese, el orgullo de ser un país baluarte de derechos y de libertades ante esa ola reaccionaria que estamos viendo en todo el mundo, también en Europa y en España. Ayer mismo en el Consejo de Ministros y Ministras aprobamos 1.700 millones de euros, se dice pronto, 1.700 millones de euros para cosas que ha dicho el alcalde, que ha dicho María Jesús y que ha dicho Olga en sus intervenciones. 1.700 millones de euros para reforzar
las clases, el apoyo extraescolar a todos aquellos jóvenes, alumnos y alumnas que tienen dificultades para poder sacar adelante su curso escolar. También para la comprensión lectora de nuestros alumnos y alumnas. También para la comprensión de las matemáticas de nuestros estudiantes. Y también formación profesional para aquellos más adultos que o bien están trabajando o bien están desempleados y quieren mejorar o encontrar una oportunidad laboral gracias a la formación profesional y a la apuesta que ha hecho este Gobierno por la formación profesional durante estos últimos 8 años. Y esta es la cuestión. 1.700 millones de euros que vamos a dar, ayer lo aprobamos en el Consejo de Ministros, a todas las comunidades autónomas. ¿Pero de qué sirve que nosotros demos esos recursos económicos, 1.700 millones de euros a las comunidades autónomas? No sé cuánto le tocará a la comunidad autónoma de Andalucía, pero estoy convencido de que mucho, porque es la comunidad autónoma más poblada de nuestro país. 1.700 millones de euros a las comunidades autónomas, si se lo damos para reforzar la educación pública y lo que hacen es regalárselo a las élites y privatizar la educación. Pero no solamente hicimos eso. Ayer también aprobamos en el Consejo de Ministros el convenio de seguros agrarios para el año 2026, 315 millones de euros para los agricultores y ganaderos de Granada, de Andalucía y de toda España. Y aprobamos algo también muy importante, hablando de la sanidad. Aprobamos una reforma del copago farmacéutico para que aquellas familias, no pensionistas, para aquellas familias que están pagando el copago farmacéutico paguen menos. Impulsamos 39 millones de euros, no 31, 39 millones de euros en un plan de salud mental que es fundamental para todos, pero particularmente para nuestra gente joven. Y aprobamos definitivamente el proyecto de ley que vamos a enviar a las Cortes Generales, al Parlamento, que se llama Ley de Gestión y de Integridad de la Sanidad Pública en nuestro país. Es decir, blindar la sanidad pública por ley. Ahora, yo sé lo que va a votar el Partido Socialista, porque somos proponentes de ese proyecto de ley, porque formamos parte del Gobierno de coalición progresista que lidera España. También sé lo que va a votar el Partido Popular y Vox en el Congreso de los Diputados. Por supuesto que van a votar que no, como votan siempre que no ante cualquier avance que planteamos o extensión de derechos, sea la revalorización de las pensiones, sea la subida del salario mínimo interprofesional o sea blindar la sanidad pública. Por eso, y ya termino, por eso, amigos y amigas, ahí está. Pues aquí se queda el mitin, vamos a por ello.